Dominica Peña Silvera. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? El 7 del 7 del 39. De 1939. En el año que terminó la guerra, ¿no? Pues a lo mejor. Porque una hermana mía nació el año que estalló la guerra. Ahora, ¿eh? Y nació En Betancuria. en el pueblo de Betancuria. Sí. ¿Quiénes eran, cómo se llamaban sus padres? José Peña y Lucía Silvera. ¿Y eran también naturales de Betancuria? Sí, natural de Betancuria. Sí. ¿Tenía más hermanos? ¿Usted? Sí, somos 7 hermanas. Éramos 7 hermanas. Quedamos 3. ¿Y usted es la más pequeña, la más grande? A ver. ¿La mediana? No, yo más bien estoy en el centro. Tengo 4 hermanas más viejas. Y yo soy la tercera de las 3 más chicas. ¿Y todo hermanas o tenía hermanos? Hermana. Un hermano teníamos, pero se murió. Que lo atendió el médico de los corderos. Una vacuna que le pusieron. Se murió. Con 7 años. ¿Sí? Sí. ¿De qué se murió? ¿Se acuerda? No sé, los comentarios eran que si la vacuna no estaba bien, pero se murió él y otro niño, que eran vecinos ahí, En Betancuria. en Betancuria. Porque vivían, o sea, En Betancuria mismo, allí en la plaza vivían ustedes en la plaza de Betancuria. sí, donde hoy están los alemanes. Vivíamos allí, la casa de los Silveras, que tiene el letrero, y allí nacimos nosotros. ¿Y a qué se dedicaban sus padres que vivían Mi allí? padre, yo siempre lo conocí cartero, era el que traía el correo. Lo traía de Antigua a Betancuria y después el cartero de la Vega de Río Palmas venía a Betancuria por el correo. Sí, era así, antes era caminando y no estábamos. No había otra cosa. La perrita está fija pidiendo. La suba, pero no quiero, no sé qué sabe. Ah, vale, no pasa nada. ¿Y su madre se dedicaba? Mi madre a la casa y cosía. Cosía sobre todo la ropa de hombres la cosíamos. Decían que era una buena costurera, yo no sé. Se dedicaba a coser. Y a criarnos a nosotros, que éramos personas enseguida. Y entonces su padre era el cartero Sí, del pueblo de Betancuria. pueblo de Betancuria. Solo del pueblo de Betancuria. Sí, del pueblo de Betancuria, pero había primero, al principio, había un señor que traía la correspondencia allí a mi casa, que venía de Antigua caminando. Y luego, cuando ese señor se jubiló, tenía mi padre que ir a Antigua por la correspondencia. Me dijo que su padre era el cartero del pueblo de Betancuria. Sí. Y allí como pueblo pues había maestro, una maestra, un maestro y el ayuntamiento tenía alcalde y tenía un secretario. Y hubo una buena maestra que ella a mí no me dio clase porque yo era más pequeña, pero a mis hermanas sí. Se llamaba doña Carmen Martel. No solo fue maestra, sino que fue un puntal para el pueblo. Sí. Ella cuando venía Semana Santa o había alguna fiesta, ella es la que organizaba todo, con las alumnas y con la gente del pueblo. Ella sí había en esos entonces que había más fe que hoy y más religión, en cierto modo. Pues ella se dedicaba a ir de casa en casa para que los hombres vinieran a la iglesia, porque eran los más que les costaba ir. ¿Sí? Sí, sí. Y por las tardes nos reuníamos todos allí en la plaza. Rezábamos el rosario, que lo rezaba ella, y luego salíamos a jugar. Los mayores se sentaban en los muros de la plaza a conversar. Los jóvenes a otro lado,
empezar a conocerse un poco, ¿no? Y las que éramos chicas, a saltar a la soga, al escondite y a escondernos y así. ¿Y eso lo hacía? Pues casi todas las tardes, al oscurecer, se reunían allí siempre, siempre. Siempre, y los días de fiesta también, a misa y a jugar un rato. Entonces, Y después para casa a preparar los deberes de la escuela al día siguiente. Había escuela mañana y tarde, no como ahora. ¿cómo dijo que se llamaba la maestra? Doña Carmen Martel, ¿Y era de Betancuria? sí. Bueno, allí siempre la conocí. Y ella allí tenía casa y tenía finca. Yo no sé, yo siempre la conocí allí. Y dice que era la animadora Sí, del sí, pueblo. sí. Colaboraba mucho y después yo tuve una maestra que se llamaba señorita Licenda, que también fue muy buena maestra. Y yo creo que después, casi ella estuvo todo el tiempo que yo estuve allí, yo creo, en la escuela. ¿Fue a la escuela hasta qué edad más o menos? Hasta los 13 años, yo creo. Después me fui 2 años a Las Palmas. ¿Ah, sí? Tuve 2 años en un internado en Las Palmas, en el María Auxiliadora. Ajá. En el colegio María Auxiliadora que está allí cerca de Tomás Morales. Y ya después me vine a mi casa. Y luego una familia nuestra, Terita, que vivía en Tuineje, pues iban a Betancuria, nosotros íbamos a Tuineje, y con ella vine por primera vez a Villaverde. ¿A Villaverde? Y casi después seguí viniendo hasta que me quedé. ¿Y por qué vinieron la primera vez a Villaverde? Porque vine con ellos, porque los padres vivían aquí, Los padres de Terita, de Terita. Marcelita y Marcial. Merceditas y Marcial. Vivían aquí en Villaverde. Sí. Una casa de Dios. Y... ¿recuerda venir a la primera vez que vino a Villaverde? ¿Cómo era el pueblo de Villaverde? No me gustó. ¿No? No me gustó porque yo estaba acostumbrada, sí, a tener mucha agua. Y aquí no había. No, había agua. No. Yo recuerdo allí estar lloviendo hasta 8 días seguidos, no tener ni que coger una soga para guindar de los pozos, porque allí hay muchos pozos, En Betancuria. en Betancuria, y solo el trabajo que teníamos era ir al pozo y traer el agua. Para todo, para uno ducharse, para todo. Duchas no, porque cuando eso no había nos echábamos el agua por arriba. Pero había agua, traíamos un par de baldes de agua y para la casa y para todo. Estábamos siempre trayendo agua. Llegué a Villaverde y me encontré que era agua chocolateada, Agua, canela, porque era de las aljibes cuando llovía. agua canela. Agua canela, para mí era agua canela. Que me acuerdo que un hombre me decía, dice, oye, cuidado con eso. Digo, pues yo voy a hacer a ustedes si quieren, pero yo no me la bebo. Pero se la bebían. Aquí No, no. el agua chocolatada, sí. Hombre, el agua lluvia antes, si no la ponías en una pila de filtrar, era canela. Porque no es como hoy que sale de las azoteas. Claro. El agua que venía a los depósitos antes era de todo, de tierra y de todo. Y si tú no la pasabas por una pila de filtrar, era canela. Una pila como los Besnegales y las Hermepilas. Exactamente. Y entonces aquí la gente en Villaverde, si no tenía agua, tenía que ir a... había mucha gente que tenía pilas, pilas de filtrar. Ah, pero había gente que no. No lo sé porque yo todas las casas no las conozco, pero a mí el agua si no estaba filtrada no me la bebía. Claro. Eso sí me acuerdo. Entonces había mucha diferencia entre el pueblo de Hombre. Betancuria y otros pueblos de la isla como Villaverde. Hombre, es que en Villaverde, allí en Betancuria, gracias a Dios, la Vega Río Palma y todo eso, no es como ahora. El agua corría por el barranco. Continuamente. En el tiempo del invierno casi siempre. Allí mi padre tenía unas gaviecitas y un pozo,
y en el invierno se regaba de la mina, del agua que venía de arriba de la... ¿Cómo? La mina era como algo que salía de la montaña, no te sé explicar bien, que venía por una tubería Ujú. y yo sé que iban arriba a la entrada, abrían y salía el agua y venía directamente a los tanques. De los tanques se regaba. Y en el invierno no hacía falta sacar el agua de los pozos porque estaba el agua de la mina y era suficiente para regar. Entonces, me crié con los mismos trabajos que todo el mundo, ¿no? Porque en ese entonces no había las comodidades que hay hoy. Pero sí me crié con agua, con bastante agua. O sea, acostumbrada a... Sí, en el pueblo de Tancuria había bastante agua. Sí, señor, había bastante agua y a lavar la ropa íbamos a los tanques que tenían sus piedras a lavar. Y se lavaba y se traía la ropa y se tendía. En los tanques había... Claro, los tanques del agua que salía del pozo. ¿Vale? No sé si tú... Hoy ya está todo diferente. Porque hoy vas a Betacurí y no hay agua. ¿Sabes? Porque está todo seco. Porque ya no llueve. Pero cuando yo era pequeña, llovía y mucho. Y hasta 8 días seguidos. En invierno. En invierno. Yo me acuerdo de ir a jugar allí debajo del barranco, que nosotros vivíamos cerca del barranco. Y hacíamos nuestras charcas y nuestras gavias y las llenábamos. O sea, nosotros jugando. Jugaban con el agua. Pues jugábamos con el agua. Y había arriba donde está la ermita San Diego, había una fuentita que el agua era mejor que la que nosotros teníamos abajo en el pueblo. Y entonces íbamos a ese sitio a traer agua para hacer la comida, sobre todo los legumbres, porque se guisaban mejor que con el agua del pueblo porque era más salada. ¿Sí? Me Recuerdo de todo eso. Y era agua más limpia y salía de los manantiales, del pozo. ¿Dentro de la ermita de San Diego o de...? Dentro de la ermita no, algo que había por fuera y salía por debajo de las piedras eso, el agua. Entonces allí lo protegían un poco y de allí se cogía el agua para tomar y para guisar la comida. ¿Y tenían que pedirle permiso a alguien o el agua era de todo el mundo? Aquello era del pueblo, allí nunca. Así habían pozos particulares uno por otro, pero nunca hubo problemas con los vecinos ir a coger agua en ningún sitio. Que yo recuerde, nunca hubo problemas y había unos cuantos. Claro, eso marcaba la diferencia del pueblo de Tancuria y de la Vega Río Palmas, a diferencia del resto de la isla, porque no toda la isla tiene. No toda la isla tiene, la parte de Pájara, Betancuria y Antigua también tenía agua. En el valle también había algunos pozos, pero ya en los llanos no. Los llanos no, ya. Mi padre tenía uno, pero el agua no era mala. Pero Betancuria... Era agua... La Betancuria cuando yo era pequeña había bastante agua. Ya después los años empezaron... La gente... habían años que llovía. Y habían años que llovía menos. Cuando llovía menos, pues muchos salieron de allí. Mi madre tenía unos primos que se fueron para Venezuela. Después yo conocí también a una señora que el marido se fue para Buenos Aires. ¿Sí? Yo tengo un primo que es un poco más viejo que yo, que también se fue para Brasil. Sí. O sea, buscamos siempre También tenía un tío, hermano de mi padre, que también se fue a La Palma, porque en La Palma cuando eso había mucho trabajo. Y sin embargo, cuando llovía, pues la gente venía, porque la gente vivía de la ganadería y de la agricultura. Entonces, los años malos, la gente se iba, pero sí... Mucha gente se iba, sobre todo la juventud, los más nuevos. Los más mayores se quedaban con el ganado y batallando. Batallando. Y después los años a lo mejor que venían buenos, ¿volvían? Sí, muchos de ellos sí. Sí volvían a la casa porque habían padres de familia que también se iban. Claro. Bueno, a buscar trabajo. A lo mejor hasta para Las Palmas o siempre iban a buscar trabajo. Y claro, allí se vivía de eso, de la ganadería, la agricultura
y la pesca también, que se iban por el Junquillo. Yo fui con mi padre muchas veces a Junquillo. Era una zona de playa y estábamos a lo mejor una semana. Mi padre le gustaba coger mejillones y asarlos y los vendía. Y los vendía. Igual que estuvo una vez también vendiendo las cáscaras de los mejillones, que no sé, decían que era para alguna cosa. Sé que yo era muy pequeña cuando eso, pero me acuerdo de oírselo decir a él, que se vendían también las cáscaras de los mejillones. ¿Para hacer utensilios, para algún tipo de trabajo? Más bien no lo sé, y ahí no lo sé, pero sé que les oí decir eso, se vendía. Entonces el agua era lo que marcaba la vida aquí en la isla. Si llovía bien y si no. Sí. Y luego, claro, pues no había lo que hay hoy. En las tiendas era de aceite y vinagre, como les decía. Tú podías ir hasta con un tabo de aceite. Pero no habían envases de cristal, sino que en la misma mar o de otra envase que tú eso, lavabas esa botella y después te servía para aceite, para vinagre, para vino. Claro, se aprovechaba todo. Se aprovechaba todo. No, los plásticos existieron de poco para acá. Por eso te digo. Y después, claro, la gente se hacía su... Y... algo si ves mal. No, sí, no pasa nada. Esto después se coge y se pone, se pule. Se cogen las cosas más tarde. No se preocupe. Hablando de tiendas de aceite y vinagre, usted tuvo una. Sí, yo tuve una, pero aquí en Villaverde. Ah, claro, después de casar. Después de casar. Pero y entonces, Pero ya cuando eso era diferente. ¿con qué edad se vino de Betancur para Villaverde? La primera vez que yo vine a Villaverde, tenía 18 años, la primera vez que vine, que estuve en que 2 o 3 días. Después iba y venía y así. Y la impresión que le dio fue de eso, me estaba contando de que no había sí, agua. la primera vez, ya después sí me adapté, ya después. Pero, por ejemplo, ¿qué más diferencias veía usted entre, por ejemplo, Betancur y Villaverde, o Hombre, aparte del agua? Yo, aparte de... Yo la diferencia que encontraba aquí, sobre todo la gente cuando los duelos, que yo allí no estaba acostumbrada porque ni mi madre por su parte de ella, ni la gente del pueblo eran muy a ponerse lutos, ni a cerrarse, ni a muchas cosas de esas. Cuando yo llegué a Villaverde, lo que me sorprendió fue que la gente, si se le moría una madre, estaba 4 o 5 años con los pañuelos negros y forras de negro y esas cosas así. Eran unas costumbres como Unas muy costumbres viejas. raras, ¿no? Yo allí la verdad es que nosotros no, ¿Pero y porque tenían costumbres más antiguas? ¿O No. por qué? O no sé. no lo sé, o que se creían, no sé. Sí te digo que allí en aquel pueblo, sí, se guardaba un respeto. Mi madre era una que cuando se le murió una madre se ponía un delantal negro, a lo mejor. O mi padre, me acuerdo cuando se le murió el padre, le ponían una cintita aquí en la chaqueta, pero eso no quería decir que tuvieran que tener corbata negra ni estar forrados de negro. Hombre, cuando iban a salir se ponían aquella chaqueta, pero de resto no. ¿Sabes? Para estar allí a diario, ¿no? Y aquí en Y Villaverde, aquí en sin Villaverde, embargo. sí, había mucha gente. ¿Y cuál era el luto que llevaban aquí en Villaverde? ¿Qué hacían? No salían, después se forraban de negro todo ese tiempo, estaban sin salir y todo eso. Sin salir de casa. Bueno, por lo menos a reuniones ni a cosas. Eso te lo habrán contado. No, es curioso. No, yo sí había escuchado, por ejemplo, los duelos, pero me parece curioso de que yo pensaba que eso era en toda la isla igual. No. No sabía que, por ejemplo, había... Allí te lo pueden contar y si vas a entrevistar, bueno, te iba a decir. Sí, no, puede decirlo, por Que supuesto. Si te iban a entrevistar a ella, ella te lo dirá también. Ah, sí, a gente de Betancur y Ella es de... de allí, ella es de atrás de Valle Cerezo, que le decían, como decir aquí. Valle Cerezo es una de las partes De atrás. Pues a Pero ver, ella te lo puede decir. Ah, pues se lo que preguntaré. tanta como aquí, ¿no? se lo preguntaré. Pregúntaselo para que tú veas. Ujú. ¿no?
Bueno, yo recuerdo esas cosas así. Y me acuerdo que en la tienda, por ejemplo, sí, había que comer, pero no la abundancia que hay hoy. No, hombre, me imagino que no. Lo de hoy es mucho. Había, de golosineos habían unas pastillas grandes, unos tarros, unas pastillas y después mi tío tenía allí un saco con chuflas, otro con manices, otro con almendras. En Betancuria. En Betancuria, esas eran lo que había. Y pues las barricas con el aceite, con el vinagre, con el vino. Claro, se vendían los víveres justos, ¿no? Sí, claro. Y- Hasta un octavo de aceite podías comprar menos, no, pero hasta ahí. ¿Cómo? Hasta un octavo. Un octavo. Había mucha gente que no podía a lo mejor comprar ni compraba un octavo. Eso había unas medidas que habían para eso. Y también a veces la gente hacía trueques en vez de a lo mejor... Sí, mira, yo te voy a decir los truques que hacía mi padre. Mi padre le gustaba mucho ir a lo que yo te dije a ti, a mariscar. Él se asoció con un señor de Tuinete y la verdad es que nosotros colaborábamos mucho porque era la que nos tocaba después limpiar todos esos mejillones, sacarlos y ponerlos a secar. Y si mi padre no plantó papas o no plantó cebolla, que siempre, para el gasto de la casa, él siempre plantaba. Pues Tenía entonces, 2 gaviecitas y Su padre era cartero y aparte tenía 2 gavias para plantar. sí, plantaba. Tenía un pozo y plantaba. Claro. Y plantaba casi siempre. Pues mi madre tenía un primo que tenía un huerto grande y a lo mejor le cambiaba mejillones por papas o mejillones por otra cosa. O sea, Pero mejillones secos. Mejillones secos. Secos, le quitaban la cáscara y los... Y los ponían a secar. ¿No? Si de algo me acuerdo siempre, es de no poder tener los mejillones que tenía en ese entonces. Montones, ¿no? Montones y bueno. Y muy buenos. El que no los ha probado no lo sabe. El que no ha probado lo que es un mejillón seco, asado, no guisado, asado. Seco y luego asado. Mira, yo te voy a explicar cómo lo hacía mi padre. Ponían una camada de mato, porque eso se hacía abajo en la playa, Ah. abajo en la playa. Y luego los mejillones, que en eso sí colaboré yo y mis hermanas, los mejillones se iban poniendo encima hacían los cachaban un poco, como eso, y se iban poniendo la parte abierta del mejillón hacia abajo, colocados todos en fila, así, 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 así. Y cuando estaban todos colocados, le echaban más matos arriba y prendían fuego. Y luego cuando eso se sacaban los mejillones, De entre la ceniza. sí, claro. Y después se iban abriendo y se ponían después a secar. Después de eso a secar. A secar. Sí, sí, sí. Pero y cogían cualquier mato que hallasen para allí. Sí, de Mato seco. mato seco. Mato seco, vara de mimo. Y después de asados secos. Y eso es sabroso, está bueno. Riquísimo. Después te digo. Ahora no. Vale. Para que le pregunte a... Es buenísimo. Y después eso lo cambiaban. Mira, sí. ¿Y sabes cómo eran buenos? Hacer un caldo papa. Con su cebollita y su tomate y todo. Y cuando ya estaba un poquito que se iba a apagar el caldo papa, cogía un puño bueno de mejillones, se los echabas dentro y después comete el caldo. Qué bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Claro, eso era un O condimento. sea, esos son los recuerdos que yo añoro de cuando pequeño, con toda la abundancia que hay yo. Y siempre me acuerdo yo De eso. de eso, fíjate tú. Que si yo fuera más nueva y tuviera otras posibilidades, no sé. Para ir a coger, para escoger. No, ya no, porque todo eso está prohibido. Ya no hace se años. puede, pero. Pero en ese entonces había mucha gente que vivía de eso. Claro, era como un condimento para varias comidas. Claro. Era-
Y eso lo hacían de trueque con otros vecinos de otros pueblos. Sí, claro, de otros pueblos, ¿no? De allí Joder, mismo. de Asturias. De allí mismo. Y que cambiaban millones Por cosas de eso que te digo, papas o otra cosa. Aunque yo, sinceramente te voy a decir, yo no sé cómo se lo arreglaba mi padre, pero las frutas y papas y piñas y coles y rábanos y de todo eso siempre tuvimos. Claro, Él había, tenía esos dos trocitos, pero él siempre plantaba. claro, había que plantar y buscarse la vida. Porque, por ejemplo, en las tiendas, hablando en Betancur cuando usted era pequeño, ¿siempre habían víveres o había alguna época en la que escaseaban cosas? Hombre, depende. Habían épocas que sí escaseaban. Yo recuerdo que mi madre tenía una cartilla pan. La cartilla pan era una vez en semana amasado y lo que le correspondía a esa cartilla. Después también los años esos que no se cogía cementera, venían millos por ración. Ración eran unas cartillas que había que Las cartillas de racionamiento. sí, de racionamiento que arreglado los hijos te tocaba. Y yo recuerdo una vez mi madre que mi padre no estaba y le dijo a un vecino que si le traía la ración de millo que les tocaba, era lo que le tocaba. ¿Y a dónde a dónde le iban? A la tienda. Ah. En la tienda en la tienda a la que se dedicaba a eso. Y el hombre se le dio a llorar, dice ella. Y que le dijo, dice, ¿y qué le pasa? ¿Se siente mal? Dice que usted no ha estrenado su saco millo y el mío ya yo me lo comí. Entonces, habían años ruines que se pasaba mal. Por eso la gente se iba. Claro que no había ni para... Los años que se cogía cementera, la gente vivía bien, más o menos, como se vivía del campo pero habían años que... Y entonces los años que no había, Pues, así. ¿cómo se las arreglaba la gente Pues así, para conseguir? Pues de un sitio y de otro y tirando de un lado y de otro, de una cosa y de la otra. Hubieron años de mucha crisis. ¿Y eso en qué época fue? ¿Fue antes, después de la guerra? No se Mira, acuerda. claro, después de la guerra, pues yo te estoy contando esto, pues, por los años 50, ¿será? Porque es de lo que me puedo acordar. Claro. Años 50, 50 y pico, 60. Claro, después de la guerra, pero es que usted... Pero se pasó mal, que oía yo a mi madre. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, mi madre, a lo mejor, como mi padre no tenía yunta para parar ni para ni él tenía una pierna enferma, él no. A lo mejor mi madre le hacía una chaqueta o un pantalón a un hombre y él iba con la yunta que tenía, le agarraba la cabeza a mi padre. Las cositas así, ¿sabes? Entre vecinos. Y te voy a decir, el pueblo era como una familia. Se ayudaban unos a otros. Claro. Hoy en día está cada uno en su casa y no hay vecinos. Pero en ese entonces sí. Se ponía una persona mala. Yo era chica, pero me acuerdo de ver a mi madre y sobre todo a esa señora que yo te digo que fue un puntal para el pueblo. Pues está fulanito malo, hay que ayudar, a ver cuánto puede dar usted, a ver cuánto. O sea, era un pueblo único en ese entonces. Ya después las cosas van cambiando. Y mi tío también daba crédito mucho. ¿En la tienda? En la tienda, sí. Esa es verdad, él, no sé si era, pero sí, le daba facilidades a los ganaderos y él tuvo ocasión de haberse quedado con muchas cosas y no se quedó. No, Porque a él lo que le interesaba es, porque a la gente, él hacía su negocio, pues normal, pero tuvo ocasión de haberse quedado con muchas cosas y se lo iban pagando desde que venían años buenos. Él compraba queso y lo paquetaba y lo mandaba para Las Palmas. Sí, compró el queso de los ganaderos, casi todo lo compraba él. Paquetaba y lo mandaba para Las Palmas. Ah, ¿se mandaba queso de aquí de Fuerteventura para Las Palmas? Sí, lo paquetaban en caja, yo me acuerdo de eso. Caja de madera. De eso sí me acuerdo. ¿Y lo mandaban para Las Palmas? Sí. Mira que en Las Palmas en aquella época también habría queso. Pues el queso que se recogía allí de los ganaderos se mandaba para Las Palmas.
Claro, pero y mandaba más cosas, manufacturaban más No, cosas para allá. Queso sobre todo. El queso sobre todo. Porque yo he escuchado que, por ejemplo, también se mandaba calao. Calao. No de Betancuria, sino aquí en Fuerteventura. Ah, de calado. Se mandaban Sí. calados para Las Palmas. Sí, pero yo allí en Betancuria, alguna mujer calaría algo, Pero no era una cosa general, a lo mejor. No como para... Era por otras zonas, a lo mejor. No, mis hermanas calaban, yo no me gustaba y no aprendí. Ah. Pero yo tengo una hermana que calaba bien y sí, calaba algo, pero no como... Hay zonas de aquí de Hay que sí. zonas de aquí del norte que sí se dedicaban a eso. Nos mandaban más a granel. Me quedé yo pensando. Me hablaba de la profesora Carmen Martel, que era Sí. era la que dinamizaba, pero bueno, la gente en el pueblo se ayudaban unos a otros. Sí, no, eso sí es verdad, que ella organizaba y yo me acuerdo de que nos llevaba a la Pagate. No, sigue grabando. Yo me acuerdo Me voy parando a de ver que ella los domingos reunía a todas las niñas y niños, sobre todo a las niñas, y ella se ponía a tocar el piano y nos ponía a sofear. ¿Un piano? Sí, ella tocaba el piano y lo tocaba muy bien. ¿Y dónde había un piano? Ella tenía uno en la casa y en la iglesia había otro. Ella tenía un piano en la casa y nos ponía a sofrear y nos enseñaba. A cantar. Algunas aprendieron, yo no. A cantar. Sí. Pero ¿y cantaban para la iglesia? También se cantaba para la iglesia. Sí. Ella entrenaba para cantar para la iglesia. Claro, también organizaba las misas o rituales Sí. de la iglesia. Me imagino que a lo mejor para las fiestas, porque Betancuria tiene un montón de santos y Hombre, de patrones y de patrones. Betancuria hasta que yo era gran, bueno, yo creo que estaba ya casada yo, San Buenaventura, la fiesta de San Buenaventura. Yo me acuerdo de que iban los soldados y se quedaban por la noche allí en la casa del cura, que está allí. Y después nosotros en privada nos levantábamos temprano para oír la diana de los soldados. Tocaban y era una fiesta muy bonita, San Buenaventura. Tocaba la diana. Sí. Y yo recuerdo también que precisamente Tomasito, un hijo de esa señora que yo te digo, hacía la representación de los Reyes Magos en la iglesia de Betancuria. El día 5 de enero. El día 5 de enero. ¿Sí? Y atrás, en la iglesia de Betancuria tiene un coro y de allí salía el rey Herodes. Pero la historia yo no te la sé, no me acuerdo, pero la viví mucho. Todos los años hacían la representación y se llenaba ¿Sí? de otros pueblos también que venían a ver la representación de los Reyes Magos En Betancuria. en Betancuria. ¿A qué parte del día lo hacían? ¿Por la noche? Por la noche, ¿Sí? ¿sí? ¿Y cómo se alumbraban? Cuando se alumbraba con faroles. Y por la parte y velas y esas cosas así. ¿Dentro o fuera de la iglesia? Dentro de la iglesia, hacían la representación dentro de la iglesia. Sí. Y la hacían muy bonita. Yo recuerdo que era muy famosa esa representación y venían de otros pueblos, venían a las representaciones. ¿Y por Semana Santa? Por Semana Santa también. Y el día del Corpus Christi, que la gente hacía sus altares en las casas y salía el cura por la carretera de altar en altar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Bueno eso? Sí. Por ejemplo, la gente que vivía cerca de la carretera, ¿sabes? La carretera principal, la que va a la Vega de Urbana, las que vivían cerca, al día Corpus Christi, por una ventana o por una puerta que ellas tuvieran, hacían como un altar. Y cuando el cura pasaba con el cáliz, iba todas acompañando, todo el pueblo acompañando, pues paraba en donde estaban los altares y allí rezaba y seguía. ¿Y cómo Eso hacían? Era muy bonito también. ¿Y cómo hacían el altar? Pues mira tú, bueno, a lo mejor en una ventana o cualquier cosa. Las paredes antes eran anchas, no como de lo que es ahora. Y entonces en eso preparaban sus manteles calados o bordados, como sea. Ponían mantelitos Claro, y... unas flores y unas velas.
Y era esa procesión era muy bonita también. ¿Y iba todo el pueblo con el cura? Sí, todo el mundo detrás, una procesión. Rezando y calladito, no se podía hablar. No. No, yo esas vivencias las tengo esos recuerdos. Yo sé que Y dice que a los hombres le costaba más participar en esas... en las cosas religiosas, sí. ¿Sí? Sí. Pero participaban. Y luego ya, después de Semana Santa, en mayo el Corpus Christi, Sí. junio, julio, agosto, en agosto creo que San Diego también, no sé. San Diego, sí. Hacían fiestas por San Diego, Sí, me arriba, la imagino. ermita San Diego. La ermita San Diego arriba que allí me casé yo, porque estaba en reparación la de abajo. Ah. Y para las fiestas, ¿qué se hacían? Por ejemplo, para la fiesta de San Diego. ¿Hacían Las misa? procesiones. Procesión. Traían a San Diego de arriba de la ermita y lo dejaban unos días abajo en la iglesia. Ellas se hacían las novenas y las oraciones. ¿Novena? Novenas eran unas oraciones que se hacían durante 3 días, todas las noches, en la iglesia, rezando el alzado. ¿Y qué más hacían? ¿Habían baile? Bailes también, que yo me subía a la silla para verlo por la ventana de mi casa. ¿Y dónde hacían los bailes? En el salón aquellos de abajo que tienen los alemanes ahora, y hacían los bailes. ¿Sí? Donde tienen la artesanía, y hacían los bailes. Era el salón de los bailes. Bailaban para la fiesta. Para la fiesta, y sin ser para la fiesta, para algunos días. ¿Cada cuánto se hacía baile? Exactamente no recuerdo, pero sí, eso. ¿Según cuadrase o era por algún para motivo? Para fiestas y algún homenaje así, alguna cosita así se hacía. Alguna inauguración de alguna cosa. Mira. ¿Y cómo eran esos bailes? Baile como sería como en todos los pueblos. ¿Pero como los de hoy? De guitarra y timbre y violín. Era lo que había. Como de hoy, ni altavoces ni nada de nada. Y a cantar el que unos mejores cantaban, otros más, porque se le apetecía. Y de cantaban una folía. Antes que ¿Qué piezas tocaban y bailaban? Antes tocaban mucho un paso doble y cositas de esas así, pero ya grande yo aquí es que empezaron las orquestas. No creas tú que de chica yo no había sino timbre, guitarra y violín. Y no recuerdo. tocaban pasodobles nada más y bailaban No, Isa y de todo. Isa. Y seguidillas y de todo ¿Sí? bailaban, sí. Y había gente que las bailaba muy bien. ¿Y cómo las bailaban? Hombre, eso lo bailaban sueltas, pero después estaban los pasos dobles que eran los que la amarraban. Había unas piezas sueltas y otras amarradas. Sí. ¿Y qué piezas? ¿Se acuerda qué piezas eran unas y otras? ¿Cuáles se bailaban sueltas? ¿Cuáles se bailaban amarradas? Hombre, lo que eran las folías y las isas las hacían amarradas, los pasodobles también, pero lo que eran las folías y eso lo hacían sueltas. ¿Y por qué se bailaban? Porque era así. Porque era la fiesta y yo no sé. No, porque se bailaba suelto o amarrado, porque había alguien que mandaba y decía eso se hacía así o se hacía así. Ya de eso no me acuerdo yo, no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo de asomarme para verlos. ¿Asomarse a dónde? ¿A la ventana? Sí, a la ventana. Me asomaba porque no me dejaban ir, porque era chica. Ah, pero ya después más de grande sí fue. Sí. Pero a ese salón nunca llegué a llegar, porque ese salón ya después, no sé por lo que es, lo cerraron. Ya los bailes los hacían en otro sitio. Y la verdad es que no. Ujú. Y luego después en septiembre llegaba la fiesta de la Peña, Hombre, que me imagino que eso sería una cosa tremenda también. íbamos caminando. Teníamos también algo de familia abajo y pasábamos el día abajo En La Vega. en la Vega. Y venía mucha gente de otro pueblo. Sí, la gente de la fiesta de septiembre
venían de aquí del norte hasta 3 días antes, caminando. Y se paraban en Betancur. Y allí tomaban algo o comían algo. Y luego se iban. Pero yo me acuerdo de las parrandas. La gente llevaban sus músicas, iban tocando. Iban tocando, caminando. No sé, por lo menos al llegar allí venían con su parranda y unos y otros no. Sí, me imagino. Pero desde lo menos 3 días antes veías tú pasar la gente para abajo para la de arriba. Abajo tenían una celda que les decían, que yo no sé lo que duró eso, donde la gente cuando llegaba descansaba. Que eran En como unas unos- habitaciones, sí. Ah, sí, unas habitacioncitas para... Yo no sé si eso lo han conservado, no lo sé. Pero había unas habitaciones que la gente cuando llegaba descansaba. Y claro, después la víspera de la peña, baile y la gente se quedaba Yo ya el baile en la Vega Riojana no lo sé. No lo sé porque yo nunca me quedé. Nosotros íbamos y yo volvía. Iban a la función y volvían. Ya, pero y venía gente caminando tan lejos 3 días antes y luego otra vez. Pues Y luego sí, otra vez volvían a la- caminar. sí, sí, la gente antes iba y venía caminando. Algunas personas decían pero date cuenta de que antes la carretera que hoy está por el valle no estaba, ¿no? Esa carretera la hicieron grande ellos ya, ¿Y por dónde subían? por Pájara. La carretera que había para Betancur era por Pájara. Y la guagua iba un día o 2 en semana, por si alguien tenía que bajar al puerto o alguna cosa. Venía al oscurecer, se quedaba allí, por la mañana salía con los que tenían que hacer algo en el puerto y regresaba por la noche. De resto, si tú querías ir al puerto, tenías que venir a Antigua, caminando, a coger la guagua en Antigua, quedarte en Antigua y volver a Betancur caminando. Yo recuerdo cuando hicieron la carretera esa por allí. Esa carretera la hicieron después de Grandellón. Y entonces la gente que iba caminando, por ejemplo, para la peña, que Iban iba y venían caminando. pero iban y venían por los llanos. Sí, sí. Atravesaban ahí por Tefil y por los llanos. Ah, Por los llanos, Valle Santa Inés y la Cuesta Arriba.